aquí es una naturaleza. Yo se los comento porque hay gente que tiene este instinto de querer tomar lo de otro. De hecho, el mayor problema en los ministerios es envidiar lo de otro ministerio, de un cristiano a otro cristiano, de un ministro a otro ministro, de un diácono a otro diácono, de un pastor a otro pastor, de un ministerio de alabanza a otro ministerio de alabanza. Por lo regular, ellos jamás pelean legítimamente cuando está una naturaleza humana y siempre quieren tomar la posición y quieren hacer trampitas ahí en la vida para poder tomar lo que al otro le corresponde. Ahí empieza la envidia, los celos, las contiendas y los problemas familiares, eclesiásticos y ministeriales. Hasta en el trabajo, en las escuelas, empiezan estos problemas. ¿Por qué? Porque la gente empieza a querer tomar lo de los otros. No sé si usted ha conocido este tipo de personas que siempre quiere tomar, nunca se siente satisfecho con lo que posee, sino siempre quiere tomar lo de los otros. Ese es un carácter humano, un carácter de la carne, un carácter familiar, lo voy a decir así, pero no espiritual. Jacob le está haciendo honor a su nombre y encuentra que en un momento su hermano tiene hambre y cuando ve que tiene hambre tiene una posibilidad de negociar algo que le pertenece. La mayoría de la gente en los negocios siempre quiere negociar a partir de la necesidad del otro. Dice la Biblia aquí que Esaú, en el versículo 30 dijo Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues yo estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Una de las cuestiones que siempre gana ventaja el enemigo es de la gente que está cansada, de la gente que tiene hambre, de la gente necesitada para que el diablo llegue y le quiera poner precio a tu cabeza. Cuando la gente no tiene a Dios en su corazón, es movible, es vendible, se puede manipular o se puede corromper. Por eso siempre debemos de tener el carácter de Cristo. Yo les decía que la doctrina de la prosperidad está basada en que si tengo a Dios, lo tengo a todo. No necesito economía, no necesito bienes materiales. Cuando lo tengo a Él, lo poseo todo. Esa es la doctrina de la prosperidad. Entonces, cuando alguien empieza a ver su necesidad, quiere decir que tiene debilidades y que no tiene un carácter fuerte, sino un carácter débil, que no tiene bardas en su vida, sino que cualquiera que quisiera o tuviera algo que el otro desea, lo puede poseer, puede negociar con él. Entonces, Esaú empieza, este es una de las dos trampas o de las dos cosas que hace engañosas a su hermano Esaú. Jacob le hace honor, la Biblia menciona nada más dos veces que le hace honor a su nombre queriendo usurpar lo de su hermano. La primera es comprándole su primogenitura. Entre hermanos, él hace esa trampita y se la compra. En el capítulo 27, versículo 32, no sé si la sierva Janet tenga ahí la Biblia ya. Veo que ya venía del trabajo, ya está en casa, ¿ya? Eh, Génesis capítulo 27, versículo 32 al 36. Génesis 27, 32 32. al 36. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, soy yo, tu hijo, tu primogénito Esaú. Y estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo?
antes que tú vinieses, y le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó la palabra de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaños y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya se ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora he tomado mi bendición, ha tomado mi bendición, y dijo, ¿no has guardado nada para mí? Isaac Hasta ahí, respondió y dijo a hasta Esaú. ahí. Gracias, hermano. Dice la Biblia que en el 36 que Esaú le responde y dice, bien lo llamaron Jacob, porque ya me suplantó 2 veces.2 ocasiones, 2 veces. ¿Se acuerdan de la regla que yo les comentaba? Que lo que tú le hagas a las personas, eso te lo van a hacer a ti, eso lo estás sembrando para cosecharlo, que es una regla de oro. Todo lo que hagas con los hombres que quieres que hagan contigo, eso hacedlo, ¿no? Jacob no se imagina que él está sembrando su propia vida. Cuando tú no estás en Dios, siempre tratas de escalar como en el mundo, llegando desde lo más bajo, piensas que escalando los peldaños, no peleando legítimamente, sino queriendo ganar ventaja sobre otros. Hay veces que te das cuenta que aún en las mismas iglesias hablan mal siervos de siervos, ¿no? Que no debería de ser así. Hablen mal hermanos de hermanos, hablen mal ministros de ministros, pero no debería de ser así. Para poder subir ellos tratan de echarle tierra a otro o pisar a otros. Jacob tenía esa costumbre, Jacob tenía esa situación de querer escalar engañando. Dice allá la Biblia que se atrevió hasta a ponerse allá sus pieles de camello en las manos, embarrarse ahí sus carnes para que oliera a su hermano, toda clase de mentiras, ¿no? Toda clase de situaciones, que suceden en la vida, él trató de hacerlo, o lo hizo más bien para tomar en él su honor a su nombre, el engañador. Yo por eso le comentaba que la formación de carácter no tiene que ver con lo que tú deseas o lo que tú anhelas, sino lo que Dios va formando en tu vida. Hay métodos de subir, sí, sí hay métodos de subir, pero a veces la gente sube y de repente cae. Se van a dar cuenta porque la gente que no tiene el carácter del reino siempre tiene conflictos en su familia, tiene conflictos en la iglesia, tiene conflictos en su entorno laboral. Jacob era uno de aquellos que tenían conflictos en todos lados. Si usted tiene estos síntomas, por favor, empiece a buscar de Dios y a cambiar sus hábitos. Porque dice la palabra que en lo que cabe de nosotros está en paz con todos, ¿no? Y usted no me puede decir que tiene enemigos en la iglesia, eso estaría crítico. Esto estaría pésimo. Entonces, Jacob empieza su vida, le decimos aquí en México, con el pie izquierdo, ¿no? Queriéndole ganar la salida en el parto, comprando cuando su hermano está necesitado y ahora engañando a su propio padre para poder recibir bendiciones. Siervos, les voy a decir esto, no se adjudiquen nada de lo que ustedes no han hecho, ni deseen lo que los otros poseen. Imagínense en el profeta que era calvo deseando las trencitas de Sansón. Ay, Señor, ¿por qué no me diste mis 7 trencitas como las de Sansón, no? Porque ahí empiezan los conflictos. Lo que tienes, lo que posees, es lo que Dios te ha dado para poder crecer y desarrollar. En algunas ocasiones cuando comparto acerca de mi llamado, cuando el Señor me llamó y me dijo que Él me había engendrado, mi hijo eres tú,
he llamado. Yo le dije, él me dijo una instrucción y me dijo, no voltees a derecha ni a izquierda, busca mi rostro y dije, tu rostro buscaré. Entonces, no se fije en los demás, no ande fisgoneando a los demás, vea lo que posee y lo que Dios le quiere dar. ¿Alguien quiere comentar algo ahí en lo que vamos entrando? Estamos viendo el carácter, cómo fue formado el carácter de Jacob. Jacob, ya le dije, engaña dos veces, pero ¿qué cree? Lo que siembras cosechas. Génesis capítulo 29, versículo 21 al 26. Pastor Francisco, si me puede ayudar, o la sierva Rosa, la hermana Rosa, ahí cualquiera de los dos, por favor. Génesis capítulo 29, versículo 21. Hermano, yo no veo. Ok, excelente, hermana Rosa. Paz, Francisco, si tiene ahí, por favor, si no alguien más, la hermana Bárbara, si tiene ahí también su Biblia. ¿De cuál me dijiste, pastor, por favor? Génesis 29, versículo 21. 29, 20. Es que no lo escucho bien, espérame, creo que le moví algo. Ahí creo que Génesis ya te lo tiene. 29, Ajá. 21. Amén. A ver, hermana Bárbara, por favor. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Hasta el 26, por favor. Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se le dé la menor antes de la mayor. Dice que Jacob sale de su tierra, de sus padres, se va y llega a la casa de Labán, un pariente, y él se enamora de Raquel. Y trabaja 7 años por Raquel y dice que cuando llega el día de la fiesta ya para tomarla, se ha cumplido el tiempo, dice que su suegro Labán no le da a Raquel, sino le da a su hija mayor, a Lea. La Biblia dice que tenía ojos delicados, interprételo como usted quiera, pero no quería, no le había gustado a Labán, le había digo, no le había gustado a Lea, Jacob, sino le gustaba a Raquel. Y dice la Biblia que pues allá no había lucecitas donde se enterara, sino que nada más pasó la noche con ella y cuando Dios permite que el sol salga, de repente se encuentra que no era por la que había trabajado los 7 años, sino era otra. Y rápido se paró y dice que fue a la casa de su suegro y le tocó y le dijo, ¿qué es esto? Yo trabajé por Raquel, no por Lea. Y dice la Biblia que le dijo, bueno, ahí en el versículo 29 dice, y Labán le respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Y resulta que el engañador salió engañado. Algo que hace Dios en la vida de las personas para ir formando el carácter, tus propios defectos que tú tienes, dicen por ahí que lo que no te checa, te choca, te pone con gente similar a tu carácter, y decía uno de mis mentores, que te pone con el mismo error, pero aumentado a 10 veces para que lo aborrezcas. Y Labán era era un Jacob, era un engañador. Él sabía que Jacob estaba trabajando 7 años por Raquel y en el mismo día le cambió los planes. Yo no sé si usted de repente choca con alguien
Y si choca con personas, usted debería de decir, voy a checar qué está pasando aquí, porque tal vez tenga los mismos defectos que yo, aumentado a más capacidad. Es que yo sí lo hacía, pero no tan así. Lo que pasa que Dios te va poniendo con gente que tiene los defectos que tú tienes para que tú los vayas aborreciendo. Y la situación es así. En tu alrededor, en tu entorno, Dios te va poniendo gente que te va a ir formando. Lo que siembras, cosechas. Así que no se enoje con las personas que le hacen daño o con las personas que lo lastiman, sino más bien corrija sus deficiencias, corrija lo que está mal y no haga como las otras personas hacen, no sea vengativo. En esta ocasión vaya dejando que Dios le vaya formando el carácter. Si hay cosas que Dios permite que le sucedan en su vida, es para que nosotros seamos transformados. Si alguien quiere comentar algo ahí, puede ir comentando, ahí alce la manita o abra su micrófono para que nosotros lo podamos escuchar y ver, por favor. Y ahí si mandan algún mensaje en el grupo, por favor, háganmelo saber. Entonces, llega Jacob y lo engañan por primera vez. Y dice la Biblia que trabajó otros 7 años por la siguiente hija. ¿Recuerda qué le pasó a Jacob cuando él engañó? ¿Qué hubo en su casa con su hermano, con sus padres? ¿Qué hubo? Divisiones, contiendas. Él no podía ver a su hermano, se dividió la familia y él ya no podía estar en casa. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo ahora con Jacob cuando él fue engañado? Cuando la gente engaña, cuando la gente miente, cuando la gente no es legítima, lo único que ocasiona es más problemas. Y Labán no se estaba dando cuenta que ahora le estaba poniendo dos mujeres a su yerno Jacob y que ahora a sus hijas tampoco no se iban a llevar bien, porque las mentiras, los engaños, el usurpar las funciones hace que todo se empiece a desordenar y trae siempre maldiciones. Una mentira trae otra mentira, un engaño, otro engaño, problemas y más problemas. Resulta que ahora la familia de Jacob no estaba bien la sanguínea, ahora la familia nueva que tiene más problemas. Y ahora sí, Paz Francisco, allí sí me ayuda a leer Génesis 31, versículo 5 hasta el 8, por favor. Génesis 31, ¿qué? Perdón. 5 al 8. Génesis 31:5 dice, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Más bien, el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que todas mis fuerzas he servido. Vosotros sabéis que todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Hasta el 8, por favor. Si él decía, Y él decía así, los pintados serán tu salario. Entonces todas las ovejas podrían pintar así, y decía así, varían. harían pintados. Y decía así, los listados serán tu salario. Entonces todas las ovejas podrían
todas las ovejas parían listados. Hasta ahí. La Biblia dice que trabajó 7 años por Lea, 7 años por Raquel y 6 por su ganado. Y dice que cuando empezó a trabajar por el ganado para poder percibir algo, Jacob de repente veía que todas las ovejas eran blancas y Labán decía, todas las que salgan pintas son tuyas. Y la mano de Dios obraba ahí y salían todas pintas. Y cuando veía que ya la mayoría del ganado eran pintas, de repente se le ocurría a Labán decir, no, ahora todas las blancas van a ser tuyas. Y de repente empezaban a parir las ovejas y salían todas blancas. Se juntaba pinta con pinta y salían blancas. Y de repente otra vez decía, ¿cómo pueden salir puras pintas? Ahora las tuyas van a ser blancas. Y dice que esto lo hizo 10 veces, que engañó a Jacob cambiándole el salario 10 veces. El engañador estaba siendo engañado y esto le estaba ocasionando que empezara a aborrecer las mentiras. ¿Alguna vez usted se debería de preguntar, ¿hay algo que le choca a usted en la vida? ¿Qué es lo que le choca de las personas? Que sean abusivos y ¿Que que sean nos qué? quieren abusivos. Que sean Nos quieren- abusivos y le toca a su alrededor gente abusiva. Pues es que Dios está tratando con mi corazón. Entonces, Dios me ama tanto que me dice, te voy a dar un corazón bueno. No, yo creo que cuando ya llegas a un punto donde la gente pues es abusiva y quiere pasarse de listos, yo lo veo como una prueba más, pastor, como una prueba más que Dios te pone, porque si te las manda el Señor, de verdad sí te manda gente abusiva. Yo creo que hemos platicado tú y yo del tema que pasamos, y pues tú viste, la gente es abusiva. Y yo creo que una palabra muy sabia que tú me dijiste un día, que ellos creen que porque somos cristianos, creen que a lo mejor pues ya no pasa nada, ¿verdad? Pero yo lo veo que sí son de mal corazón. Lo que uno hace, pues, es orar y pedirle a Dios que trate con ellos. Porque Dios te va formando tu corazón en esa área para que uno no sea abusivo con la gente. Y uno empieza a ser transformado y cambiado a través de las cosas que te van rodeando. Acuérdese siempre que la iglesia es un deporte de contacto. Siempre los que te pueden traicionar son los más cercanos, no los más lejanos. Y por lo Pero regular los conflictos que tenemos son las personas que nos rodean. sí, bueno, yo lo veo de esta manera, ¿no? Que cuando estás pasando por pruebas, por ejemplo, yo te puedo decir, yo pude ser abusivo, yo puedo ser abusivo y Dios te pone las cosas para que tú seas abusivo, pero dices tú, yo no quiero ser así, yo quiero ser lo más transparente que se puede, ¿no? Cuando, Y cuando, la cuando gente, leamos la historia, perdón, así es. y la gente al ver que tú eres una persona de confianza y que no eres abusivo, entonces es donde ellos abusan. Estamos leyendo esta parte donde Labán ahora empieza a engañar a Jacob en esa área, pero le voy a decir algo, lo que estábamos hablando en las clases pasadas, que el carácter no se cambia de la noche a la mañana o en un abrir y cerrar de ojos, sino es un proceso que dura toda la vida, donde Dios te va transformando y te va cambiando ciertas cosas. Jacob ya había empezado a cambiar. Jacob, cuando salió de su casa, él había hecho un voto. Y dice la Biblia ahí donde estábamos leyendo, en el versículo ahora 9 ahí de Génesis 31:9, y dice la Biblia, y así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y el versículo 10 ahí si me puede ayudar, hermana Bárbara, a leerlo, por favor, ya que la vi ahí que está ahí prendiendo su cámara. Y del 10 al 13. Perdón, ¿qué lectura, pastor?
Génesis 31 del 10 al 13. Génesis 31, del 10 al Así 13. es. Dice, y sucedió que el tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Bet-El, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Hasta ahí, gracias, hermana Bárbara. Dice la Biblia que ya habían pasado 20 años donde Jacob empezó a hacer cambios en su vida. Hacía 20 años que él había hecho un cambio en su vida. ¿Ustedes cuánto tiempo han hecho un cambio en su vida y no han visto frutos hasta ese momento? ¿O no han visto la recompensa? Porque a veces la gente que cambió un día, no sé, hizo dieta una semana, ya quiere bajar 20 kilos, ¿no? O de repente salió a correr y ya quiere tener la agilidad o la velocidad, o leyó un capítulo y ya siente que Dios le tiene que bajar a dar otras tablas de la ley, o cuestiones así por el estilo, ¿no? Que la gente por un instante piensa que ya ha cambiado todo su sistema y cuando te das cuenta la gente vuelve otra vez a su estado natural porque yo se lo decía, es por emoción, pero no es por transformación. Y dice la Biblia que Jacob desde hace 20 años, él tenía un hábito. Por eso cuando Labán le quería hacer trampa, el ángel de Jehová aparecía. Tenía machos en el ADN que si él decía blancas, tenían que salir pintadas. Y él tenía tres tipos de machos. Dice que tenía a los que estaban blancos, a los que eran pintos y a los que eran de colores, porque también podía a la mano ocurrirse, no, 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 tus ovejas que te salgan, las que te salgan de colores, esas te van a tocar a ti. Ah, pues Dios había preparado hasta un macho de colores para cuando Labán quisiera hacer trampa, él hacía eso. Pero dice que el ángel se apareció y le dijo, mira, yo tengo presente desde el momento en que tú quisiste empezar a cambiar y me hiciste un voto. ¿Cuál es este voto? Hay un voto que hace Jacob cuando antes de que llegue y conozca a su esposa, está en Génesis 28. No sé si esté ahí con nosotros, hermano Víctor, si tenga ahí su Biblia a la mano, Génesis 28, versículo 20. O Viri, si estás ahí, por favor. Lo está Sí, buscando, dice, pastor. hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta 22. piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob empieza a hacer un voto delante de Dios donde él dice, mira, si tú me das pan para comer, si tú me llevas con bien, me regresas, empieza a hacer un trato y empieza a ser transformado, empieza a cambiar sus hábitos. Por eso yo les hablaba acerca de los cambios y las transformaciones que deberíamos de tener. No lo que aprendemos, sino lo que cambiamos, porque la vida no se trata nada más de aprender, sino de cambiar tus hábitos. El Espíritu Santo cuando llega a tu vida, se los comento esto, cuando llega a tu vida, en un momento te hace ser libre y empiezas a sentir ese calor, ese amor, te empieza a transformar, pero en la segunda etapa, cuando tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, te empieza a enseñar tus errores,
te empieza a señalar las cosas que tienes que hacer o dejar de hacer, y el Espíritu Santo como una lámpara te empieza a alumbrar y te empieza a mostrar lo que debes de cambiar. Ahí es cuando usted se está dejando moldear por Dios. En la primera sí lo hace libre, lo hace sentir amado, pero en la segunda etapa le empieza a mostrar lo que quiere que usted suelte o lo que quiere que usted tome, lo que usted quiere que cambie o que deje de hacer. Y ahí es donde empezamos en el crecimiento. Aquí es donde empezamos nosotros a ver realmente si yo voy a dejarme transformar por Dios o no lo voy a dejar de ser transformar por Dios. Porque yo creo que a todos Dios siempre nos alumbra algo que estamos mal. Y Jacob empezó a hacer cambios y transformaciones en su vida, y hay cosas que tenemos que dejar de hacer o de hacer siempre. Se lo pongo porque el apóstol Pablo, ya en el ministerio que llevaba, en los años que llevaba, en la última etapa de su vida, está en la cárcel y él dice, miserable de mí, que hago lo que no quiero. No quería decir que ya era perfecto, sino que hasta en una etapa del ministerio que tal vez ya tenga frutos, ministros, siempre hay cosas que cambiar y siempre hay cosas que mejorar en la vida personal. Por eso es la formación de carácter, donde tú estás cambiando de continuo. Ahí voy a hacer un paréntesis. Dios te pide que hagas o dejes de hacer una cosa en específico. No la puedes brincar para pasar a cambiar en otra si esa es la primera que no cambias. ¿Cuál era el problema de Jacob? ¿Cómo es que él hacía las cosas? Era ambicioso. Compraba primogenituras, bendiciones. Él lo que quería era ser rico. Él lo que quería hacer era próspero, lo voy a decir así, pero con artimañas. Cuando él empieza a cambiar en lo económico. ¿Qué dice? Ah, Señor, si tú me llevas, me traes, yo voy a dar mi diezmo de todo lo que tengo para ti. Y entonces él empieza a hacer ese trato, y donde él era débil en la área económica, entonces él empieza a arreglar las situaciones donde está mal. No empieza a arreglar otras cosas. Él no empieza a ponerse cremas para ser más velludo, como su hermano, o no se pone cremas aclarantes de piel para ser más güero que su hermano. No, él empieza con los cambios que realmente le dañan, y era la economía. Y él empieza a ser fiel a Dios en la economía porque era el lado donde estaba vencido. Hay un lado que usted tiene que tener débil, donde usted tiene que trabajar para ser fuerte. Las empresas más grandes son las que conocen sus debilidades. ¿Usted conoce su debilidad? ¿Qué podría ser su debilidad? La lengua, ser rencoroso, la sujeción, como Jacob, la ambición. ¿Qué es lo que se quiere apoderar constantemente de su vida? Adulterio, fornicación, el odio. Ahí dígame uno, por favor, o algún defecto que tenga el primo de un amigo para que participe. El primo de un amigo tiene ira. Es iracundo. De Iracundo, el primo repente de un todos, amigo. Sí, yo creo que es la parte donde tenemos que trabajar más en nosotros, pastor. Es la parte que tenemos que trabajar. Y si nos cuesta decirlo, es porque seguimos arraigados. sí, porque no puede ser uno libre. Si uno no lo dice,
es porque todavía ama ese defecto y no quiere cambiar. ¿eh? Cuando uno lo dice, lo expone, entonces empieza la transformación. Hemos tenido un proceso, mi esposa y yo, donde eh, yo creo que es parte donde tenemos que trabajar muy fuerte porque mira que sí, gracias a Dios por medio de oración y de palabra hemos tratado de cambiar nuestro carácter, porque es donde ella choca conmigo, yo choco con ella, por nuestro carácter, por nuestra ira, y nos cuesta trabajo en el momento de que se lo dices o se lo digo, oye, es que tú eres esto, no, yo no soy eso, sí, sí lo eres. Entonces, no te despojas de decir, sí, sí lo soy, tengo que despojarme. Entonces, hemos llegado a ese punto de trabajar pues, en equipo y decir, mejor ya no vamos a discutir por cosas que no valen la pena, porque sí, el carácter, nuestra ira, nuestro enojo, nos hace retroceder, vamos a decirlo así, porque no hemos sido libres. Pero conforme lo vas trabajando día con día, es un trabajo que tienes que hacerlo diario, 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 diario. Vas, vas, vas moldeando tu corazón y te da esa libertad de decir, sí lo era, o estoy trabajando en esa, pues en esa área, ¿verdad? Porque ya estoy siendo libre. ¿Alguna vez cuando usted haya leído la historia de Cornelio? Cornelio es un soldado de la compañía de los italianos, pero era un soldado romano. Tiene que ser alguien grande, fuerte, porque tenía a su cargo soldados también, o sea, tenía a su cargo gente. Dice que se le aparece el ángel y le da miedo. ¿Quién sabe de qué tamaño estaría el ángel o qué tan fuerte sería el ángel? Que dice que él teme. Pero lo más asombroso de Cornelio es que él va y se lo cuenta a sus siervos. ¿Saben qué? Se me apareció un ángel y tuve miedo. O sea, imagínense un soldado romano contando que le dio miedo a un ángel. ¿Cómo deben de ser los soldados romanos o los soldados? Fuertes, no le tienen que temer nada, nadie. Pero es bien lo que usted dice, Paz Francisco, cuando tú tienes intimidad con Dios, ahora tú puedes tener intimidad con la gente en relación de contar lo que está mal, o sea, tus deficiencias. Si algo amo de la Biblia es que la Biblia no te pone a todos los siervos como perfectos, sino te cuenta sus defectos. Siempre todos los siervos, ay, este era así, y este era asado, hizo y deshizo. Y en la iglesia todos queremos mantener una figura de no debilidades, de no errores, de mantenerte siempre así. Y si no lo cuentas o no lo dices, tus defectos, tus debilidades, el diablo se agarra de ahí para empezar a trabajar contigo en tu ego y de ahí te tiene o te toma. Porque a veces en una hoja de papel, para moverla toda la hoja, no necesitas agarrar la pura puntita y la puedes sacudir. Entonces, una pequeña cosa como esa de no poder confesar, eso es lo que te hace siempre caer. Por eso yo les decía, tienen que confesar a veces alguna situación de la vida o algo que nos cuesta trabajo, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser libre. Porque cuando dice la Biblia, confesaos vuestras ofensas unos a otros, hay que tener el valor. O sea, no es que yo me las guarde, yo las trabajo con Dios. Esto no se trabaja así. La iglesia se trabaja en sí misma con todos. Contactos, hablar, decir, situaciones. Es como se arreglan los problemas. De hecho, la Biblia en Hechos 15 dice que cuando todos allá los concilios tuvieron problemas, desde los maestros de la ley, desde el Pablo, desde todo, digo, desde todos los apóstoles allá en Hechos estaba arriba estaban discutiendo las situaciones de que si sí, si no, qué pasa, qué no pasa, ¿vale? Les voy a dar unos 3 minutitos para que mediten en su corazón y confiesen. Estírese un momento. Ahí no la escucho, hermana Rosa, ahí para que le prendan el micrófono, porque no la oigo. ¿Ya me escucha? Ya, ahora sí. Ahora sí me escucha. Yo tengo un defecto, yo sí pienso que eso es un defecto, que no puedo, o sea, cuando reacciono, ya lo demostré,
cuando me dicen algo, me dan alguna noticia triste, pues mi cara se pone triste. Y cuando me dicen algo que me sorprende, mi cara, ahora sí que me pongo de mi cara, ¿no? Y pues hay veces que luego mi hija me dice, que no pongas esa cara. Y la Ah, verdad, pero yo no sé ni cómo controlarlo. Soy muy expresiva. Si me dicen de felicidad, ay, estoy de felicidad. Pero cuando me dicen una mala noticia, me pongo luego, luego. ¿Cómo? ¿Por qué? Y la verdad no. A veces eso está muy mal. Bueno, yo veo que eso es un defecto mío. Y se lo he dicho a mi bueno, señora, ayúdame en mi carácter porque no puedo seguir así. ¿Ya cuánto tengo? ¿Cuántos años tengo? No sé, no sé, hermano. ¿Qué debo hacer? no, eso no es ese no es un defecto, eso es una virtud porque la palabra hipócrita significa actor. Y hay veces que hay gente que son actorazos, la verdad. O sea, pueden, mostrar una cara y ser un personaje y ser otro personaje mañana y otro personaje a escondidas y otro personaje en todos lados. Eso se llama hipócrita, ser actor. Pero en su caso, no, esa es una virtud que bueno, para que cuando usted quisiera mentir, ahí luego la tachemos. Ah, está mintiendo. Ah, Ah, se la enojó. enojada ya se enojó. Sí, No, eso no hermano. tiene nada malo. Aquí bueno, ahorita los que regresan hay una situación que cuando oran por la gente, no sé si han visto que cuando oran por la gente se cae la gente. Ajá, O cuando oran por la gente llora y recibe. ajá. Eso está muy bonito, Ah, pero la situación es que cuando la gente se levanta o deja de llorar, lo más triste es que no hubo un cambio en su vida. exacto. Siguen siendo los mismos. La Ajá. situación no es quién ore por ti, sino cuánto tú cambies. Porque Ujú. hay gente que la liberan 100,000 veces y 100,000 veces se les va a endemoniar. Hay Otra gente que vez. oran por ellos y cada ratito se están arrepintiendo y arrepintiendo según ellos, pero nada más es el puro remordimiento. La Ay, verdad, no. los cambios son al momento cuando Dios te da y tú tomas la decisión de no volverlo a hacer. Como dijo Ujú. mi Señor Jesús, no hagas cosas peores, no sea que te venga otro mal más grande, ¿no? Más Cuida tu grande, sí, sí. milagro, cuida lo que Dios te ha dado y la gente a veces no lo cuida. Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo se puede llamar mi carácter de expresión? No, más bien usted lo que le tiene miedo es a que nos demos cuenta que es enojona, explosiva. Ay, no, no, no. O sea, cuando me dan una buena noticia, pues me alegro, ¿no? Pero cuando Se me dicen enoja, algo, sí, ¿cómo? O sea, no sé, es lo que me dice mi hija. ¿Por qué pones esa cara? Le digo, ay, pues es que es por la noticia que me acaban de dar. Entonces, yo pienso que eso está. Bueno, yo le he dicho a mi señor, ayúdame, ayúdame, Dios, porque no puedo seguir así. a ver ahí por favor prendan sus cámaras en estos minutos de descanso para saber que están ahí y poder continuar, para darles otros 30 segundos ahí, por favor. Sean mejor sus rostros. Amén. Ahí sí. Ah, ok. Qué bueno, ya vi que no están roncando. Qué bueno. Ya tomaron agua, ya todo. Apague su cámara si tiene que ir al baño, ya le voy a dar 30 segundos más para que vaya, si tiene que tomar agua, café, sus necesidades, estirarse, pararse, No, porque ya vamos con el final. sí, amén.
Ya listos para empezar a culminar. La transformación empieza cuando empiezas a acceder a cambios pequeños en tu vida, pero que son constantes y reales. No porque los dejes en un momento, sino porque continúas haciendo esos cambios como el que mencionábamos acerca de Jacob. Jacob tenía ganas de ser transformado y cambiar. Por eso jamás dejó su hábito durante 20 años de hacer un voto a Dios. Y por eso Dios lo guardó y lo protegió. Hay una parte donde Jacob es transformado en su vida y es cuando realmente tiene un encuentro con el Dios Todopoderoso. El carácter no se cambia por sí solo con hábitos, sino se cambia a través del poder de Dios en su vida. Jacob empieza a ser transformado y dice que en su regreso, en Éxodo capítulo 32, versículo 24, perdón, Génesis capítulo 32, versículo 24, perdón, creo que dije Éxodo, Génesis 32, 24. Y Sui, por favor, ayúdame a leerle, por favor. Era Génesis 32, 32 24. hasta el 31, por favor. Sí. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Amén. Hay una transformación que viene en la vida de Jacob. Cuando Dios sale al encuentro para transformarte, ciertamente ahora sí vienen cambios fuertes en su vida, pero la lucha es legítima. Ahí no podía engañar al ángel, ahí no podía timar al ángel, ahí no podía comprar al ángel, ahí no podía cambiar ni poner dos caras, ni tratar de hacer una trampa. Ahí era una pelea legítima. De tal manera que dice la Biblia que la sostuvo durante tiempo y ya casi amanecía. Para llegar al ministerio, siempre tienes que pelear legítimamente, dice el apóstol Pablo, ¿no? Como buen atleta. Entonces, dice que Jacob empezó a luchar contra el ángel y empezó y se aferró y no lo dejaba y el ángel le dice: suéltame, y aquel varón decía: déjame, y él decía: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Porque la vida del ministerio es un proceso donde tú tienes que pelear y tienes que pelear en serio, porque no es un juego, no es un momento, no es un rato, es tu transformación de cambio. Acuérdese cómo había conseguido las bendiciones Jacob del pasado acerca de su primogenitura, con dinero, con mentiras. ¿Cómo lo habían tratado? Con engaños. Pero esta ocasión, cuando te presentas ante Dios, ahí no puedes engañarle, ahí no le puedes poner dos caras, tres caras. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce nuestros pensamientos. A Él no le podemos ocultar nada. Ahí tienes que ser genuino. Mira, Señor, aquí estoy. De hecho, cuando
Jacob de repente se aferra, dice la Biblia que en su momento empieza a cojear él, pero la gente que lo vuelve a reconocer o lo vuelve a ver sabe que no es el mismo, que ha habido cambios en su vida. Cualquiera que veía a Jacob sabía que había cambios, hasta su manera de caminar ya cojeaba. Porque cuando tú realmente eres bendecido por Dios, toda tu vida cambia, la manera de caminar, la manera de hablar, la manera de ser, todo cambia. Empiezas a ser transformado y empiezas a pelear la buena batalla. Y ahí dice la Biblia que Dios le cambió el nombre, porque es algo muy de Dios siempre en el Antiguo Testamento de cambiarles hasta el nombre. Ya no te llamarás Jacob. Le pregunta, ¿y cómo te llamas? Y dice Jacob, te gustaba engañar, hacer trampas, pero ahora has peleado y has peleado con fuerza y has ganado y has vencido. Hoy te vas a llamar Israel. Y dice que lo bendijo en ese momento. ¿Sabe usted? Eh, si nosotros tenemos un Dios que nos bendice, nos tenemos que sentir como bendecidos. Si tienes un Dios poderoso, ¿cómo te tienes que sentir? Pues, poderoso. Porque la identidad de Dios se transfiere a tu vida. Y Dios lo que hace es devolvernos a nuestra naturaleza. Por eso Dios le cambió hasta el nombre, la identidad, porque a veces tenemos que cambiar hasta nuestra identidad porque nos conocen tal vez por el miedoso, el chillón, el rebelde, el ratero, el chismoso, y traemos arrastrando. Hoy se los digo, fíjense que antes no me llamaba la gente por mi nombre en el mundo, la gente que no conoce a Dios no me llamaba por mi nombre. Tenía un sobrenombre que a lo mejor ahora en la familia los más familiarizados con eso me llaman Moreno, ¿no? ¿Qué pasó, Moreno? Y Moreno para aquí, Moreno en todos lados, ¿no? Y me gustaba ese sobrenombre, sentía que cargaba una cierta reputación, pero cuando llegué al camino de Dios y me empezaron a llamar por mi nombre, me empecé a sentir extraño, pero ahora amo que me llamen por mi nombre, porque Dios me dio una identidad y me transformó. Hay personas que se han cambiado el nombre cuando se han bautizado. Allá en Shaddai, ahí donde está la hermana Janet, había una hermanita que se llamaba María de Guadalupe. Y cuando se bautizó dijo, no, yo no quiero llamarme María Cueva de Lobos, ahora me quiero llamar María de Jesús. Y después, a partir de su bautismo, todos le llamaban María de Jesús. ¿Por qué? Porque ella misma quiso cambiar su identidad y hacer las cosas distinto. Dios siempre le cambió el nombre a la gente que llamó y dice que aún en el cielo Él nos va a cambiar el nombre, tiene un nombre especial para nosotros. Aunque usted pueda ver a Abraham padre, un buen padre, su nombre, ahora ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, padre de naciones, de multitudes. Sarai, eres una buena mujer, eres una princesa, pero eh, Sara, vas a ser ahora mi princesa. Porque Dios te cambia y te cambia la identidad y te cambia la forma de ser y te cambia los hábitos, te cambia y te da algo especial. Por eso usted debe de tener que pelear legítimamente. Así que no haga trampa en ninguna de las áreas. Cuando le hagamos exámenes, no haga trampa, no ande buscando en Google. No deje que la gente, que los otros hagan su tarea porque en eso hacemos trampitas. Estamos todavía con las enseñanzas del mundo. Y hazle así, y copéalo de tal lado y pégaselo al otro. Y ya nada más hazle el otro. Y así lo hacíamos. Y préstame. Entonces, no haga trampas. Pelee legítimamente. La transformación viene en su vida. Hay un hombre que... no están hablando. Ahí, por favor, maestro Nahum. Gracias.
Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos. Nada como el mundo, sino todo como Dios. Cuando usted, le voy a decir esto para culminar, cuando usted siempre está con Dios, se le ve y se le refleja. Moisés es una de las personas que fue conocido como el más manso de la tierra. ¿Usted sí lo sabía? Moisés fue conocido como el más manso de toda la tierra, pero yo no escucho ninguna predicación que prediquen de Moisés como el manso, siempre predican como el enojón, como aquel que era quejoso. ¿O usted ha escuchado alguna predicación que hablen acerca de Moisés como el más manso? ¿Por qué nadie valoró a Moisés? Ahí, por favor, ayúdeme a abrir su Biblia allí. Números, capítulo 12, versículo 3. Hermana Sola, y ayúdeme a darle lectura, por favor. Números 12, 3. ¿Lo Va, leo? pastor. Voy. Así es. Dice así, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Así? Así es. O Gracias, más. hermana Sol. Por eso le Es que preguntaba no a alguien, aprendí. ¿alguien había escuchado una prédica de Moisés el Manso? No. Para que sepan lo que causan las ovejas en la vida de un ministro. Luego me dicen, le están saliendo canas, sí, pero algunas tienen tu nombre, le digo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés tenía un temperamento y lo heredó de su abuelo o de su bisabuelo Leví. Cuando abusaron, Jacob tenía a sus 12 hijos, pero tenía una hija llamada Diana, que dice que alguien la mancilló. Y Leví con uno de sus hermanos tramaron algo para matar a aquel pueblo que había mancillado a su hermana. Y dice que lo consiguieron, mataron a todos. Les cortaron el prepucio, hicieron de las suyas. Israel cuando se dio cuenta, dice que les cargó una maldición. Esto genético que pasó, dice la Biblia que se enojaron Leví por lo que le habían hecho a su hermana, lo que dejó fuera de la tierra prometida a Moisés fue el enojo. Cuando tú en un momento no obedeces a la voz de Dios, vuelves a tu naturaleza del ADN que te han heredado tus padres, que vienes arrastrando. Cuando tú estás pegado a Dios, en ese momento el que gobierna y el que reina es Jesucristo en tu vida. Por eso la Biblia dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por eso a las personas se les ve cuando oran y cuando no oran, cuando tienen relación con Dios y cuando no tienen relación con Dios, porque de repente ya se les vuelve otra vez el mundo a sus vidas, su comportamiento, sus acciones, y aunque estemos en la iglesia, ocupan las mismas acciones del mundo, su naturaleza, vuelven a revivir su yo en la iglesia. Entonces, es la situación donde nosotros tenemos que entender que la gente sí se vuelve otra vez a su naturaleza cuando se despega tantito de Dios. Si tú mantienes una relación constante con Dios, tu carácter va a ser diferente. Pero cuando tú dejas que tu naturaleza te gobierne, vas a empezar a hacer estragos en tu vida y estragos en tu familia y estragos en la iglesia y estragos en tu trabajo y en todos lados. Cerramos. ¿Alguien tiene algún comentario ahí que quiera hacernos? Esta es la transformación de la vida de Jacob. Usurpador por naturaleza,
engañó 2 veces a su hermano, lo quisieron engañar 2 veces, nada más lograron una sola vez. Su transformación está cuando tiene un encuentro con Dios y se aferra a pelear legítimamente. Así es como la gente cambia. No hay atajos en la vida cristiana, eso se los hago saber. No hay atajos, no hay puentes, no hay manera de comprarlos. El mago, Simón el mago, quiso comprar lo que poseía Simón Pedro y lo maldijo. No puedes engañar ni retener lo que tú quieres. Allá Ananías y Zafira lo mencionan en los evangelios. La gente debe demostrar tal cual es y debe de ser transformado de gloria en gloria. Y lo primero que te diga Dios, eso cambia. Dios no te va a dar otro mandamiento diferente al que no hayas recibido primero. Dios se estanca en un mandamiento para que haya un proceso. Si usted le dice a su hijo, levanta las chanclas, no debe de cambiar el mandamiento hasta que las levante y no diga, bueno, ya no las levantes esta, ahora levanta las otras, porque los está malformando. Una vez que usted dice algo, se sostiene, porque así es Dios. Dios no acaba el proceso hasta que no te ha mandado a hacer lo que tenías que hacer. Comentarios ahí, por favor, ya para cerrar. Ya, maestro Nahum, si gusta cerrar la clase, Yo paso. video, para que empecemos.